Ejercicio número 52. En la figura se tiene una semicircunferencia de centro O. D y C son puntos que pertenecen a ella y el ángulo BAC mide 20 grados. El valor del ángulo X es... Para resolver este ejercicio vamos a ver algunos de los teoremas de los ángulos en la circunferencia. Uno de estos teoremas nos dice que el ángulo inscrito en una circunferencia siempre mide la mitad del ángulo del centro. Y este ángulo del centro siempre equivale al segmento de arco que este ángulo abarca. Veamos la demostración. Si trazamos el trazo OC, nos damos cuenta que tanto OC como OA y OB son iguales, ¿cierto? Porque son radios de la circunferencia. Entonces los triángulos que se forman, el AOC y el BOC, son isósceles. Que recordemos que los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales y uno distinto. Y por lo tanto los ángulos de su base son iguales. Esto implica entonces que los ángulos en los vértices A y C para el triángulo AOC van a ser iguales. Y como la suma de esos ángulos es lo que le falta al ángulo aquí en O para sumar 180, entonces esa suma equivale al ángulo exterior. Por eso vale 2 alfa. De hecho, ese es un teorema llamado el teorema del ángulo exterior. El ángulo exterior de un triángulo siempre es la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Y si nos fijamos, para el triángulo BOC se cumple exactamente lo mismo, que beta se va a repetir aquí y acá, y por lo tanto ese ángulo va a valer 2 beta. Entonces aquí acabamos de demostrar que el ángulo inscrito, que vale alfa más beta, vale exactamente la mitad del ángulo del centro, que si se fijan vale 2 alfa más 2 beta. Bueno, demostrado este teorema, ¿qué implica? Esto implica que todos los ángulos que uno dibuje, o sea, todos los ángulos inscritos, van a medir lo mismo, porque subtienden, que es sinónimo de decir abarcan, el mismo arco, es decir, nacen del mismo punto y llegan al mismo punto. Veamos un ejemplo. Si el ángulo del centro vale, por ejemplo, 120 grados, eso significa que el ángulo inscrito va a valer 60 grados, ¿se fijan? Pero cualquiera que yo inscriba en el mismo arco también va a valer 60 grados. Es así de simple. Ahora bien, hay un caso particular, porque si se da el caso que, como en el dibujo, AB es un diámetro, entonces el ángulo del centro vale 180 grados, ¿cierto? Porque es un ángulo extendido. Entonces, si trazamos dos cuerdas con un vértice común, ese ángulo inscrito siempre va a valer la mitad, ¿cierto? Por el teorema anterior, es decir, va a valer 90 grados. En otras palabras, se forma un triángulo rectángulo. Y en realidad, como dijimos anteriormente, que se pueden inscribir infinitos ángulos que valgan lo mismo, que subtiendan la misma cuerda, por lo tanto se pueden formar infinitos triángulos rectángulos, pues todas las cuerdas que tracemos y abarquen el mismo arco van a formar ángulos inscritos que midan también 90 grados. De todo esto se desprende que en una semicircunferencia podemos inscribir infinitos triángulos rectángulos. Ese es un teorema, de hecho, porque todos subtienden el mismo arco. Y este es el teorema que nos sirve para poder resolver este ejercicio, pues el dato más relevante es que tenemos una semicircunferencia. Por lo tanto, el trazo AB, ¿qué es? Es un diámetro. Esto implica que el ángulo AOB es extendido, o sea, mide 180 grados, y que por lo tanto el ángulo inscrito, que es el ángulo ACB, mide 90 grados.
Como el ángulo CAB, que nos dan ese dato, mide 20 grados, y este ángulo que está aquí mide 90 grados, entonces el ángulo AOD mide 70 grados. ¿Esto qué implica? Que el ángulo DOB mide 110, es el suplemento. O también podemos calcularlo como si fuera el teorema del ángulo exterior, la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Ahora bien, los trazos OD y OB valen lo mismo, son radios, ¿cierto? Esto implica que ODB es un triángulo isósceles. Por lo tanto, sus ángulos de la base son iguales. ¿Cuál es la base? BD, el lado desigual. Y dado que el ángulo DOB mide 110 grados, cada uno de estos dos va a medir 35 grados, porque deben sumar 70 y son iguales. Como el ángulo ABC también mide 70 grados, entonces finalmente el ángulo X mide 35 grados. Es decir, la alternativa correcta es la alternativa E.